Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó hacia mí. Pacientemente esperé a Jehová y oyó mi clamor, me sacó del pozo de aflicción, del lodo que me rodeó, puso mis pies sobre peña, mis pasos enderezó, puso en mi boca alabanza, cántico nuevo a Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó hacia mí. Pacientemente esperé a Jehová y oyó mi clamor, me sacó del pozo de aflicción, del lodo que me rodeó, puso mis pies sobre peña, mis pasos enderezó, puso en mi boca alabanza, cántico nuevo a Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Puso en mi boca alabanza, cántico nuevo a Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó hacia mí. Pacientemente esperé a Jehová y oyó mi clamor, me sacó del pozo de aflicción, del lodo que me rodeó, puso mis pies sobre peña, mis pasos enderezó, puso en mi boca alabanza, cántico nuevo a Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Puso en mi boca alabanza, cántico nuevo a Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Señor, cuánto nosotros necesitamos aprender a correr nuestra vida cristiana o nuestra carrera cristiana con paciencia, pero también con perseverancia. Señor, que en estos últimos días, en estos días en los cuales estamos viviendo momentos bien críticos mundialmente, tú nos concedas la perseverancia hasta el final. Señor, desarraiga de nuestros corazones el miedo a la muerte, el miedo al hombre, el miedo a las amenazas, el miedo a las enfermedades, y que nosotros tengamos solo en nuestro corazón el temor del Señor, que es lo más importante en la vida, para que te honremos y agrademos, Señor. Enséñanos el día de hoy lo que necesitamos oír para agregar ya a las enseñanzas de cómo nosotros necesitamos vivir en estos días. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús, nuestro Señor. Amén. Muy bien, hermanos, Dios los bendiga. Estamos otra vez juntos aquí compartiendo con ustedes. Ustedes van a notar que en el canto que cantamos sobre pacientemente esperé a Jehová, hice un cambio en relación a una cacofonía que había en el canto, o sea, una repetición, como dice, me sacó del pozo de desesperación, esa es una cacofonía. Entonces hicimos un pequeño arreglo, ustedes lo van a oír ahí.
en vez de eso va a ser, me sacó del pozo de aflicción, que es como también cantamos en portugués, y no hay ningún tipo de cacofonía y también encaja exactamente en la métrica. Así es que hagamos ese cambio. Espero que sea también de bendición para ustedes. Ya hemos estado estudiando sobre la perseverancia del justo. Vimos la última ocasión, la presión prueba la perseverancia, ¿verdad? Es el segundo tema sobre la vida del justo y que 7 veces cae y se levanta. Está hablando de la perseverancia, pero el segundo o el anterior que consideramos fue que en medio de la presión es que se prueba la perseverancia. O sea, en medio de las circunstancias difíciles es cuando nosotros vamos a ver si realmente somos perseverantes o no. Vimos cosas muy importantes, pero el día de hoy vamos a ver otras desde otro ángulo y nuestro tema será: con paciencia alcanzamos la promesa. Con paciencia alcanzamos la promesa. Yo leí sobre la historia de uno de los escultores más famosos que han habido, que es Miguel Ángel, aquel escultor italiano, y se cuenta una anécdota de su vida y de un amigo que lo visitaba constantemente mientras él pues esculpía sus obras. Dice que el gran artista un día tardó mucho tiempo en dar los últimos toques a una de sus obras más famosas. Cierto amigo que lo visitaba casi todos los días le preguntaba siempre: ¿qué has hecho hoy? A lo cual el maestro le respondía: hoy he perfeccionado ese detalle en la mano. He mejorado la sombra en aquella arruga. He arreglado la luz en aquella parte del vestido. Y así por delante él estaba dando detalles de su obra y cómo había estado trabajando en cositas tan sencillas. Entonces el amigo le dijo: pero esas son bagatelas. Para aquellos que no entendemos que son bagatelas, es una cosa o un asunto de poco o ningún valor, cosas insignificantes. Y entonces eso fue lo que el amigo le expresó sinceramente: pero esas son bagatelas. Ciertamente, respondió Miguel Ángel, pero la perfección se hace de bagatelas. Y la perfección no es una bagatela. Palabras sabias de un hombre que en su experiencia como escultor sabía que los detalles son muy importantes. Entonces, como primer punto que quiero compartir con ustedes en este tema sobre a través de la perseverancia alcanzaremos la promesa, o a través de la paciencia, es exactamente los detalles de nuestra vida. La vida del cristiano está hecha de pequeños detalles. Las pequeñas cosas de cada día. No hay cosa tan pequeña que no merezca nuestra atención y que no sea importante. Puede parecer una bagatela, algo insignificante, pero no olvidemos que de esas bagatelas está hecha la vida, y la vida no es una bagatela. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que darle la importancia a las cosas que hacemos, aun aquellas que son pequeñas y sin importancia. Dar importancia a las cosas pequeñas o a los detalles
son determinantes para evitar problemas posteriores en la vida. Detalles. A veces un pequeño vicio puede destruir nuestra vida. Un pequeño vicio que le damos siempre importancia, valor, lo amamos, no queremos dejarlo de hacer. Eso puede ser una cosa tan pequeña, digámoslo así desde el punto de vista negativo, pero eso podría destruir algo muy importante como es nuestra vida espiritual en un todo. La vida se hace de los detalles. Por eso, y la vida son prácticamente todos los detalles que nosotros vivimos. De tal manera que no debemos vivir esta vida sin darle importancia a cada asunto que nosotros hacemos cada día. Darle importancia, darle su lugar, poner atención a eso, porque eso puede determinar cuál será nuestro futuro. De hecho, muchas personas se dan cuenta que están mal de su salud después de muchos años, porque siempre comieron todo lo que quisieron, siempre hicieron todo lo que quisieron, bebieron todo el tiempo, fumaron todo el tiempo, o cualquier otro vicio. Vivieron inmoralmente y a los pocos años o a los llanos años, cuando está viejo, está pasando momentos bien difíciles. ¿Por qué? Porque no le dimos importancia a esas cosas cuando debíamos darle importancia. Por eso es que hasta nuestra salud, ¿verdad? Lo que nosotros comemos es importante. Las zanahorias, que casi nunca les gustan a las personas, que tiene mucha vitamina A, no la tiene tanto como el hígado bovino. Pero hay cosas tan importantes como las hierbas, como las frutas, que vienen a dar a nuestro organismo vitaminas tan importantes que van a hacer de nuestra salud de aquí a poco una salud fuerte, ¿verdad? Permanente, mejor calidad de vida en los últimos años. ¿Cómo? A través de tener cuidado. También es así con nuestras palabras, con nuestra forma de vivir. Vamos a tener mejores amigos, porque aquel que abre mucho sus labios o es chismoso va a alejar a los mejores amigos, ¿verdad? Entonces, cada cosita que nosotros tenemos, si le damos importancia, puede realmente cambiar nuestra vida, tanto para bien, si son cosas buenas, como para mal, cuando no le damos importancia a aquellas que pueden afectarnos. Dice la Escritura en Cantares, en el libro de Cantares, en su versículo, capítulo número 2 y versículo 15, cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Y como dice la mujer aquí de Cantares, me pusieron a cuidar viñas y la viña que era mía no cuidé. Nosotros podemos hasta interesarnos por otros y está bien, eso es el altruismo, el amor al prójimo, pero también necesitamos cuidarnos a nosotros. O sea, lo que está hablando es que una viña representa una vida, la persona. Y hay zorras, esos animales pequeños que echan a perder una viña, o sea, cositas feas que seguimos cultivando o que permitimos que continúen en nuestra vida, pueden destruir una viña, porque lo que hacen esas cosas pequeñas, así como las zorras, es comer las flores, y las flores es la etapa, la primera etapa para después dar lugar al fruto. Si se comen las flores, por eso dice, las viñas están en cierne, comenzando a florecer. Cuando se comen eso, ya no va a haber oportunidad de ver frutos. O sea, lo que está diciendo es que vidas, personas pueden
detener los frutos de su vida, buenos frutos de su vida, a través de permitir que pequeñas cositas feas como las zorras puedan venir a destruir nuestra viña. Así es que pequeños pecados, a nosotros podemos llamarlos así, y que podemos darles rienda suelta durante toda nuestra vida, el Señor quiere que aprendamos a conquistarlos. Aquellas cosas que han sido un cautiverio para ti, aquellos pecados que han sido tal vez el pecado que te asedia, o digámoslo así, una pequeña debilidad, pero que a escondidas tal vez lo hacemos. Cositas pequeñas, pero que son zorras que pueden destruir nuestra vida espiritual. Entonces, esos pequeños pecados o hábitos incorrectos pueden evitar que demos el fruto que Dios está esperando de nosotros. Porque nuestra vida no es únicamente mi viña, es la viña del Señor. Y el Señor está esperando su fruto de nuestra vida. O sea, nuestra vida no va a prosperar si no tratamos con esas cosas pequeñas. Por eso es que dice el Señor que debemos cazar. O sea, lo que está implicando ahí es que debemos de tomar un tiempo específico para ir y perseguir esas cositas y no permitirles más que entren en la viña. O cuando van de cacería, se preparan con su escopeta o con su rifle y van ahí tal vez hasta con sus perros sabuesos y todo preparado para ir y cazar aquel animal que está haciendo un gran prejuicio. El Señor nos ayude a cada uno de nosotros, porque en el correr de los años tenemos que aprender a trabajar con esos detallitos que pueden determinar algo muy importante en nuestra vida. Y para tratar con las cosas pequeñas se requiere de paciencia. Por eso es que con la paciencia alcanzaremos la promesa. Vamos a entender por qué estamos diciendo eso. Con la perseverancia, nosotros necesitamos ser perseverantes y pacientes en esas cosas. Tenemos que tratar esas cositas, ¿verdad? Y las cosas, los malos hábitos se pueden sustituir con los buenos hábitos. Y es increíble cómo eso funciona. Destruiremos aquello que nos domina, porque hay hábitos que nos dominan, que tienen gobierno y autoridad y nos atraen a ellos. Pero el Señor quiere que nosotros los dominemos. Y hay un ejemplo en la Escritura de una forma tan singular, podemos llamarlo así, en el libro de los Jueces, en su capítulo número 15, y específicamente hablando de Sansón, dice ahí, capítulo 15, verso número 4, cuando su suegro no le dio a la esposa que él había tomado, a Sansón, se la había dado a su compañero porque él pensó que él no la quería. Entonces cuando llegó Sansón, que ya quería estar con ella, entonces ya no estaba disponible. Entonces él se enojó mucho. Y dice aquí en el verso número 4, y fue Sansón y cazó 300 zorras. ¿Se recuerdan lo que leímos en Cantares 2, verso 15? Cazadlos las pequeñas zorras, porque ellas llegan ahí para destruir las viñas. Y aquí encontramos a Sansón peleando contra los filisteos, enemigos del pueblo de Dios. Y Sansón está cazando ahora 300 zorras. ¿Cómo hizo él eso? Impresionante. Meditemos por un momento cómo es que él consiguió. Debe haber habido una población bastante grande de zorras en aquella región, pero él consiguió cazar. ¿Cómo las cazó? Tal vez con trampas, de repente, ¿verdad? Y así consiguió detener una tras otra. Pero quiero que noten algo, por favor. Él cazó esas 300 zorras con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, y cazar 2, 3, 4 zorras, pues tal vez no era tan complicado. Pero cazar 300
zorras. Eso requería de perseverancia, paciencia, inteligencia para poder cazar esos animalitos tan inteligentes y astutos como una zorra. Y dice, y tomó teas, que prácticamente llegaron a ser 150, la mitad de las 300, y juntó cola con cola de las zorras. ¿Cómo hizo él? Imagínense ustedes, él está trabajando ahí con las 300 que tiene tal vez ahí en las trampas, o las tiene dentro de una jaula o en algo, ¿verdad? Pero comienza y amarra la cola con la cola de la otra zorra y pone una tea, como una antorcha entre cola y cola. Ahí la fija. Y él hizo eso. Y dice, y puso una tea entre cada dos colas. Interesante. Y ustedes saben qué fue lo que sucedió después. Dice, encendiendo las teas, soltó las zorras en los sembrados de los filisteos. Y escuche, y quemó las mieses amontonadas y en pie viñas y olivares. ¿Qué daño él causó a los filisteos en toda la mies de ellos? En todo lo que estaba en pie, todo lo que estaba guardado, todo lo que estaba en las viñas y en los olivares fue destruido porque se inició un gran incendio. Porque las zorras, queriendo huir del fuego que ellos sentían en las colas, comenzaron a correr para todas partes, las 300, ¿verdad? Y debe haber sido... Obviamente amarraba dos de una tea, tal vez así era el método más sencillo, ¿verdad? Tal vez el más práctico, y ponía la tea y lo mandaba, y ponía las otras dos y las mandaba. No quiere decir que amarró las 300, porque eran solo dos, eran por parejas, y mandó los pares de las zorras por todo lugar, y hubo una gran destrucción. Bueno, para que ustedes entiendan un poco cuál es el mensaje aquí, primero, notemos que todo lo que él hizo requería paciencia y perseverancia en hacer ese grande trabajo. Pero cuando leemos aquí mismo en el capítulo número 15, los filisteos se enojaron tanto por lo que él hizo que entonces ellos les hablaron a los de dice aquí, en el verso 9, entonces los filisteos subieron y acamparon en Judá y les pidieron a ellos, a los varones de Judá, que les entregaran a Sansón. Y se juntaron una buena cantidad de hombres. Vinieron, dice en el verso 11, 3,000 hombres de Judá a la cueva donde estaba Sansón, y le dijeron que iban a entregarlo. Entonces, pero ellos dicen algo aquí muy interesante. Dice en el verso número 11, y vinieron 3,000 hombres de Judá a la cueva de la peña de Etam, y dijeron a Sansón, ¿no sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? Esta pequeña pregunta, o esta declaración, o esta pregunta, digámoslo así, que en cierto sentido era una afirmación, estaba declarando que ellos eran víctimas o eran cautivos, estaban debajo del dominio de los filisteos, pero Sansón no. Sansón destruyó y él estaba luchando contra los filisteos. ¿Por qué? Porque ese pequeño detalle es muy importante. Él cazó zorras. Y nosotros tenemos también que aprender a cazar aquellas zorras y tomar el tiempo necesario y la paciencia para utilizar esas cosas pequeñas para destruir aquellas que son nuestros enemigos o tratan de dominarnos. Entonces, la falta de perseverancia impide que seamos vencedores. Este detalle aquí de Sansón es importantísimo, porque el mensaje es ahí la paciencia que él tuvo y la perseverancia hasta conseguir lo que él estaba buscando hacer. Con razón, debemos de recordar lo que nuestro Señor Jesucristo dice en Lucas capítulo 21, verso 19. Con vuestra paciencia, y en otras versiones es traducido, con vuestra perseverancia ganaréis vuestras almas. O sea, como vimos en la lección anterior, nuestra contribución para el bien de nuestra alma está en la paciencia, está en la perseverancia en el camino del Señor. Pero también tenemos que perseverar en trabajar en aquellas cosas o en aquellos detalles que son muy importantes
en la vida. Vamos ahora juntos al libro de Hebreos y veamos ahora sobre la promesa, porque con paciencia alcanzaremos la promesa. En Hebreos capítulo número 11, Hebreos capítulo número 6, primero vamos ahí al capítulo número 6. Comencemos leyendo en el verso número 11, 6:11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Cuando el escritor, que yo creo que es el apóstol Pablo, dice: pero deseamos que cada uno de nosotros muestre la misma solicitud, la misma solicitud. ¿Cómo así? Él está dando a entender algo anterior que lo leemos en el verso número 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. O sea, ese trabajo de servicio, de dedicación, de amor fraternal hacia el prójimo, era algo que delante del Señor y delante de los siervos de Dios es considerado un trabajo, algo que se tiene que hacer constantemente. Pero el apóstol Pablo también está diciendo aquí que es necesario que nosotros tengamos la misma solicitud. Y esa palabra solicitud en el griego es la palabra spoudé, esa palabra griega spoudé, que es traducida también, como nosotros podríamos traducirlo fielmente, sin violar la correcta traducción aquí de esta forma. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma velocidad hasta el fin. Cuando dice solicitud, en el griego la palabra es velocidad. O sea, entendamos esto. Nosotros podemos comenzar a 30 por hora y vamos a 30 por hora y a 30 por hora, pero de aquí a un tiempo nos disminuimos a 25 y de ahí a 20 y de ahí a 10 y de ahí ya nos paramos y nos sentamos y cruzamos los brazos y decimos: no, ya me cansé. Esa no es la actitud que Dios quiere de nosotros. Por eso es que dice en el verso 12: a fin de que no os hagáis perezosos, a fin de que no paréis, no comencéis a cruzar los brazos y a decir: no, esto ya no tiene más sentido seguir luchando aquí de esta manera. No, dice, debemos de mantener la misma solicitud. Quiere decir mantener la misma velocidad. Quiere decir mantener el mismo propósito ardiente. Quiere decir también mantener una misma persecución. O, en otras palabras, mantener un deseo vehemente. No debemos de disminuir el deseo de seguir luchando, de avanzar y de mantenernos a una velocidad constante. En otras palabras, no debemos desmayar, debemos proseguir con la misma dedicación que hemos mostrado. Es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. Aquella dedicación, aquella consagración, aquel amor manifestado, aquel trabajo dedicado, debemos mantenerlo, no debemos disminuir. Es más, si pudiéramos aumentar un poco, sería mucho mejor todavía, ¿verdad? No solamente para mostrarle al Señor nuestro interés por las cosas de su reino y de su obra, sino también para nuestro propio beneficio. Entonces, la dedicación a nuestro objetivo, aquí hay una verdad que descubrimos. La dedicación a nuestro objetivo nos dará la plena certeza de la esperanza, dice. Porque si nosotros estamos esperando algo, en otras palabras, yo quiero decirles esto, escuchen con atención. Si queremos tener seguridad, si usted y yo queremos tener seguridad que obtendremos lo que esperamos,
Si nosotros queremos tener la seguridad de alcanzar lo prometido, ¿saben cuál es la clave? Mantenernos perseverantes. No es que el Señor nos diga, no, yo te prometo. Sí, la promesa siempre va a estar ahí. Si Dios ya lo dijo, Él no va a mentir. Él es inmutable. Si Él te dijo que va a llevarte ahí, te va a llevar. Pero ¿cuál es el problema? No es la palabra de Dios, no es la promesa de Dios, no es el juramento de Dios. Somos nosotros en que podemos disminuir en nuestra perseverancia o en nuestra paciencia en medio de las pruebas. Por eso es que esta frase es muy importante. Si usted y yo queremos tener la seguridad que obtendremos lo prometido, que vamos a alcanzar la promesa, la clave está en mantenernos con perseverancia. Por eso dice en el verso 11, quiero leérselos otra vez. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para. ¿Se dan cuenta? Para. ¿Por qué? Porque ese es el objetivo. Plena certeza de la esperanza. O sea, la plena certeza de que vamos a alcanzar lo que hemos esperado es la perseverancia, es la paciencia, es la diligencia, es la solicitud, es mantenernos a la misma velocidad, no bajar de velocidad en nuestra vida espiritual. Con vuestra paciencia, recuerden, dice el Señor en Lucas 29, 21, 19, ganaréis vuestras almas. Qué precioso eso, qué profundo. Porque es así. ¿Cómo vamos a tener la seguridad de obtener la promesa? Perseverando. Imagínense ustedes qué difícil fue para Abraham que el Señor le dijera, sí, vas a tener un hijo. Sí, sí. Y pero, ¿cuántos años él esperó desde que se casó, se unió, el cálculo más o menos con Sara? Aproximadamente fueron 25 años que él esperó, desde sus 75 que salieron de Harán hasta que llegó a sus 100 años que nació Isaac. 25 años esperando. Pero ¿qué fue la clave para él recibir la promesa? Paciencia y perseverancia. A veces nosotros nos sucede lo mismo que a Abraham. De vez en cuando podemos cometer un grave error, ¿verdad? Abraham, en medio de su desespero, en medio de que se daba cuenta de la realidad de su vida, ¿verdad? Porque eso puede afectarnos mucho cuando comenzamos a ver nuestra inutilidad, cuando comenzamos a ver nuestra esterilidad, como él miraba la esterilidad de Sara y viendo que los años pasaban y él era más viejo cada día, y pensó, esto no va a suceder. Y ahí vino Ismael y ahí entró Agar, ¿verdad? Podemos cometer esos errores. Es más, sucede que muchos de nosotros cometemos hasta peores errores que los que Abraham cometió, no en el sentido de tener hijos, sino en el sentido de intervenir de una forma carnal, donde no debemos hacerlo, sino aprender a esperar y creer que lo que el Señor nos ha dicho se va a cumplir. Pero para que esa seguridad esté firme aquí en el corazón, es necesario que nosotros perseveremos. Para el Señor, para nosotros es una garantía, y para el Señor es una prueba de que tú y yo estamos definidos hacia dónde vamos. Así es que la perseverancia es muy importante. Sería un serio obstáculo, un serio problema comenzar a decaer en nuestro ahínco, en nuestra dedicación, en nuestro ánimo. No decaigamos, todo lo contrario, mantengámonos firmes. Sería un peligro terrible a nuestra vida espiritual comenzar a relajar. No, ahorita ya voy a agarrarlo más pianito, como decimos, ¿verdad? No voy a estar ahí dedicado y siempre deseando dedicar tiempo para orar, dedicar tiempo para leer las escrituras, dedicar tiempo para ir a la iglesia, dedicar tiempo a veces para hablar del Señor. No, ya no voy a comenzar a relajar. Eso puede ser un peligro, porque puede tornarnos personas perezosas espiritualmente hablando. Parar de esforzarnos nos puede llevar a la pereza y al desánimo. Muy bien. Abraham recibió de Dios 3 promesas. 3 promesas. La primera fue la tierra prometida.
En Génesis 12:1, el Señor le dice, vete de tu tierra y de tu parentela, a la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Cuando él se separa de Lot, ¿sí?, dice el Señor, levanta tus ojos y mira la tierra donde estás, porque esta es la tierra que yo te daré. El Señor le está prometiendo a Abraham esa tierra. Y en el capítulo número 15 y versos 7 al 17, Abraham le pide una prueba, digamos así, de que realmente él va a ser dueño de esa tierra. Entonces el Señor, ustedes ya saben la historia, él le pide que lleven aquí, leámoslo juntos rápidamente aquí en Génesis capítulo número 15. Él le pide 3 animales. En el verso número 7 dice, y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. O sea, la primera promesa es darle esa tierra, la tierra de Canaán. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? ¿Cómo voy a conocer que voy a heredarla? Y la forma como él supo que la iba a heredar era simplemente porque el Señor estaba haciendo un juramento con él. Imagínense. O sea, no lo llevó delante de los dueños, a la gente que estaban viviendo en esa época en la tierra, y les dijo, miren señores, yo soy Dios y el dueño de esta tierra, esa tierra yo se la voy a dar a Abraham, ustedes solo están aquí de paso. Entonces aquí firmen por favor un documento y quiero que se lo entreguen de aquí a unos cuantos años, 400 años, eso es de él. No hubo nada de eso, fue una promesa de Dios, directamente de Dios para Abraham. Y entonces él no estaba tampoco reclamándole a la gente que esa tierra era de él, sino él sabía que era de él, pero estaba esperando el momento cuando el Señor se la daría, porque no era tampoco en el tiempo que Abraham hubiera deseado. Entonces dice aquí, el verso 9, y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y así dividió las piezas, dividió los animales en la mitad, menos la tórtola y el palomino. Y el Señor dice que pasó en medio en un horno de fuego y con una antorcha encendida de fuego. Y él hizo ahí un juramento. Es una forma antiguamente que se hacía para jurar sobre un determinado aspecto o negocio. Entonces, aquí vemos la primera promesa de Dios para Abraham, la tierra prometida. La segunda promesa que Abraham recibió fue la promesa de tener un hijo. Recuerden que ellos estaban esperando ese hijo tan deseado. Y en el capítulo número 18, versos 9 y 14, el Señor visita a Abraham y él le dice que Sara va a tener un hijo. Que Sara va a dar a luz un hijo, y Sara estaba oyendo en su tienda y comenzó a reírse Sara pensando en dijo, bueno, yo ya estoy vieja, ¿verdad? ¿Será que yo voy a tener otra vez placer y estar con mi marido? Ya pensando de esa manera. Y el Señor le dijo, ¿y por qué se rió Sara? Y Sara dijo, no, yo no me he reído. Bien te has reído, Sara, porque ella estaba en su tienda, o sea, ella no pensaba que la persona que estaba ahí pudiera verla, pero era el Señor que estaba ahí. Y él le dijo, pero tendrá Sara, en el tiempo de la vida yo vendré. Eso sucede ahí en el capítulo 18. Entonces después, en el capítulo número 21, viene el Señor, visita a Abraham otra vez, y Sara queda embarazada. Qué impresionante, ¿eh? Y ella da a luz a Isaac. Entonces, aquí ustedes pueden ver que la promesa del hijo se cumplió. Él estaba desde el capítulo 15, él ya estaba inquieto porque decía, Señor, no me has dado un hijo, y el único heredero de mi casa es este Damaseno Eliezer, que yo lo compré allá, que nació en su casa. Y como había nacido en su casa como esclavo y no tenía hijos, según la ley de aquella época, él era el legítimo heredero de todas sus cosas. Imagínense ustedes. Entonces Abraham estaba preocupado. Dice, no, dice el Señor, él no te va a heredar. Es alguien que va a nacer de ti y de Sara. Ahora, Señor, pero ¿cuándo va a suceder eso? Hermanos, se requiere de esperanza, se requiere de
mejor dicho, de paciencia, se requiere de perseverancia. Tenemos que creer en la palabra del Señor. Bien dice ahí que cuando el Señor le dijo esas cosas, dice que Él creyó y le fue contado por justicia. Qué importante nosotros es permanecer en la fe. Por eso dice el Señor, hablando de los últimos días, y cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Por qué? Porque cuando digan, no, ya no viene, Él ha prometido venir, ya no va a venir, ya han pasado tantos años, Él no va a aparecer. Y así están las personas desde mucho tiempo atrás hasta el día de hoy, siguen diciendo lo mismo, ¿verdad? Y sí, han pasado los años, pero lo que el Señor está diciendo es que Él no importa cuánto Él va a demorarse. Como le dijo a Habacuc, aunque demore, espéralo. No importa el tiempo que haya de demora. Lo importante, no, tal vez no es una demora, sino es el tiempo específico de Dios. Demora para nosotros, ¿eh? Pero para Dios no. Entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros tener en el corazón? Perseverancia, paciencia. A través de la paciencia ganaremos nuestras almas, dice. O sea, tenemos que seguir adelante en medio de todo tipo de prueba. La tercera promesa que Dios le da a Abraham, ya vimos la primera, la tierra, ya vimos la segunda, el hijo, y ahora veremos la tercera. La tercera la encontramos exactamente cuando él sacrifica a Isaac, o cuando él es llevado al monte Moria, y allí él obedece lo que Dios le había dicho de entregar a su único hijo. Capítulo 22 del libro de Génesis, dice ahí, 22 verso 3, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. O sea, lo que el Señor estaba haciendo era probando a Abraham en su obediencia, ¿verdad? ¿Quién le había dado el hijo? El Señor, porque él ya era viejo y Sara, principalmente el problema era Sara por su esterilidad. Entonces el hijo vino por el poder del Señor, ¿eh? Dios les dio gracia, les dio capacidad y ella consiguió concebir. Algo maravilloso entonces es que después el Señor le dice, dame ese hijo que yo te di. Ay, no, Señor, tú me lo dices, ahora me lo quieres quitar. Pues, ¿de quién es entonces? No, Señor, es tuyo. Entonces Abraham estaba dispuesto a hacerlo. Entonces dice aquí en el verso 14, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá, lo que conocemos como Jehová Jireh. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová, Moria, o el monte Moria, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, escuchen, y dijo, por mí mismo he jurado. Una promesa de Dios es una promesa, Él no miente y Él no va a fallar. El problema está en nosotros, de no perseverar y no permanecer en la fe. Para alcanzar la promesa, como ya vimos, si tenemos que tener la seguridad de que vamos a obtener lo prometido, que es perseveremos, porque si perseveramos, el Señor nos garantiza que ahí está esperándonos la promesa. Entonces, hubieron esas promesas, pero en esta última, Dios interpuso un juramento. Es lo que vamos a leer al final en Hebreos. Pero dice, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, o sea, por haber estado dispuesto a sacrificar a Isaac, ¿eh? el hijo que contenía toda la promesa que le había dado, ¿verdad? Debido a que estás dispuesto, estuviste dispuesto, dice aquí ahora, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Entonces aquí encontramos las tres promesas que Dios le da a Abraham, y esta tercera, Él interpone juramento. O sea, la tercera es multiplicar su descendencia, porque Él solo tuvo un hijo a través del cual el Señor se iba a multiplicar. Él tuvo a Ismael también, y después tuvo otros hijos con Ketura, ¿sí?
y ahí eran hijos de Abraham, pero era con Isaac, con esa descendencia, porque Dios busca una descendencia, dice la escritura en el libro de Malaquías. Entonces, a través de la descendencia de Isaac, Isaac solo tuvo 2 hijos, Jacob y Esaú, y de esos 2 fue escogido Jacob, y así va el hilo, ¿entiende? Y después de Jacob, y ahí vienen los 12 patriarcas, y después de los 12 ahí viene se multiplicando, pero cuando ellos llegaron a Egipto, eran solo 70 almas. No se puede decir que 70 almas seas como la multitud de las estrellas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque a pesar de que era un juramento de Dios en la vida de Abraham, Dios no pudo ver esa descendencia. Sin embargo, él creyó porque Dios le dio juramento. Y ahora escuchen esto. Él se dedicó a perseverar en el camino del Señor. ¿Saben por qué? Porque aunque nosotros no alcancemos una promesa que Dios ha dicho, eso no significa que Él no la va a cumplir. Como Él le dijo, hablando de la tierra, le dijo: esta tierra es para ti y para tu descendencia. Y entonces le mostró ahí en Génesis 15, cuando él hizo cuando dividieron las piezas, Abraham dividió las piezas y el Señor pasó en medio. Él estaba mostrando a Abraham y le dijo que su descendencia sería peregrina en tierra ajena y que ahí sería cautiva, pero después en la 4ª generación voltaría o regresaría y entonces heredaría la tierra, y no simplemente diciendo salgan de aquí, aquí venimos nosotros, sino a través de guerra, ¿verdad? Entonces fueron 4 generaciones que pasaron para que la tierra fuera dada a la descendencia de Abraham. En otras palabras, Abraham no vio la tierra como propia, solamente creyó. Él sí vio a Isaac, el hijo prometido, algo muy directo e inmediato en su vida, pero no vio tampoco la descendencia en multitudes. Hermanos amados, nuestra paciencia es tan importante para heredar las promesas de Dios que cuando nosotros la practicamos y la vivimos todos los días, será de tanta bendición hasta para nuestros propios hijos. Nuestra descendencia, aquellos que vienen después de nosotros, ellos van a recibir también lo que Dios nos ha hablado, porque son parte de nuestra vida, ¿verdad? Ellos son los que continúan con nuestra vida, ministerio, servicio, en fin. Pero nosotros no debemos de desmayar. Cuando nosotros desmayamos, lo que estamos haciendo es quitándoles a nuestros hijos la oportunidad de tener lo que el Señor nos prometió a nosotros. ¿Se dan cuenta qué responsabilidad hay sobre nuestros hombros? Por eso es que necesitamos perseverar. Perseverando es como nosotros alcanzamos la promesa. Y terminando en el libro de Hebreos, volviendo ahí a ese libro, capítulo 6, dice, verso número 13 del capítulo 6, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. No había otro Dios, no había un Dios superior a él, ¿verdad? No hay dioses, solo hay uno. Entonces, para poder firmar el juramento, dice que juró por sí mismo. Nosotros juramos por Dios y también no debemos hacerlo de esa manera, porque no cumplimos la palabra como seres humanos. Pero Dios sí juró por sí mismo y dice, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Eso se refiere específicamente a la multiplicación de la descendencia. Después donde dice aquí, verso 15, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Abraham esperó con paciencia. Es más, él murió y le cerraron sus ojitos. Isaac también. José le cerró sus ojitos y él solamente le regresaron su cuerpo para ser enterrado en Canaán. Pero tampoco él vio el cumplimiento de la promesa de que la tierra sería para su descendencia. La 4ª generación, esa sí vio esa promesa de Dios. Por tanto, hermanos amados, las promesas de Dios, debido también a que Él es
inmutable van a cumplirse, y debido a que Él es eterno, Él también abarca muchas o algunas generaciones que nosotros tenemos que aprender a dar lo mejor para que esas generaciones posteriores también reciban el beneficio. Habiendo esperado con paciencia, ¿qué quiere decir eso? Con largura de ánimo. Con largura, con perseverancia, Él alcanzó la promesa. Bien dice la Escritura también en Romanos capítulo número 5, que soportando la tribulación, se va a producir paciencia. Quiere decir que la paciencia y la perseverancia, como vimos en la lección anterior, surge en medio de la presión, ¿verdad? En medio de la presión viene la perseverancia, o se prueba la perseverancia. En otras palabras, si tenemos o no perseverancia. Pero el propósito de Dios de mandarnos o que pasemos por pruebas es que en nosotros surja ese carácter de paciente y perseverante. Bien dice también el apóstol Santiago, aquí en su carta después del libro de Hebreos, en su capítulo número 1 y verso 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Imagínense. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Entonces, tenga su paciencia, su obra completa. ¿Qué quiere decir? Si yo comencé a correr a 30 kilómetros por hora, continúe igual. Tenga la paciencia, su obra completa. Necesito continuar perseverando, necesito mantenerme en la misma velocidad para llegar, y debemos aprender a correr pacientemente. No podemos correr locamente, no podemos correr un poquito, no, tenemos que correr siendo perseverantes en nuestra velocidad espiritual. En el capítulo número 5 también de Santiago, en el verso 7 dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. O sea, hay cosas que tienen que suceder antes que veamos el fruto esperado. Tened también vosotros paciencia, dice, y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Imagínense, eso lo dijo Santiago hace aproximadamente 2000 años. Entonces, ¿por qué? Porque sí está cerca. Para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Para Él no hay ningún problema en relación al tiempo. Somos nosotros, pero no podemos ser egoístas de pensar que en mi generación va a venir el Señor. No, si viene, o Él de todos modos va a venir a traernos y nos morimos y vamos al cielo, pero tenemos, sea por una o sea por la otra parte, tenemos que estar perseverando para poder ser herederos de la promesa, para obtener la promesa. Bien, terminamos aquí en Hebreos capítulo número 10. En el verso número 36, donde dice: porque nos es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengamos la promesa. ¿Cómo se obtiene la promesa? Con paciencia, con perseverancia. Porque es necesaria la paciencia. Tenemos que continuar adelante para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, o sea, habiendo trabajado todos los días de nuestra vida, todos los años, detalladamente pensando en aquellas cosas que para nosotros son insignificantes, veámoslos como cosas muy importantes, entonces obtengamos la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por la fe. Cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra, dice. ¿Por qué? Porque algunos no van a continuar perseverando. Por eso el apóstol Pablo está diciendo: mantengan la misma solicitud hasta el fin. Y en el capítulo 12 de Hebreos, verso 1: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, todos los testigos del capítulo 11, todos esos héroes de la fe, dice: despojémonos de todo peso. Si hay algo que nos está impidiendo correr, si hay algo que nos está deteniendo en la carrera, lo que tenemos que hacer, quitarlo, ¿verdad? Dice, es despojarnos, es una kenosis. Si Cristo experimentó la kenosis de haber dejado su gloria y haberse hecho hombre, nosotros dejemos nuestra
gloria humana para tomarlo de Dios. ¡Ah, qué cambio más maravilloso! Entonces, pero tenemos que aprender a despojarnos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos ¿cómo? Con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces, que Dios les ayude, Dios nos ayude a todos para que podamos correr con paciencia. Amén. Vamos a cantar otra vez el canto que hemos cantado al principio. Pero Señor, te damos muchas gracias en esta hora. Te bendecimos y te glorificamos y te pedimos en el nombre de Jesús que esa virtud, que ese fruto del Espíritu, que es parte del fruto del Espíritu, la paciencia, esa perseverancia, Señor, esa velocidad que necesitamos mantener siempre en nuestra vida, que la mantengamos hasta el fin para que podamos obtener la promesa, porque es con paciencia que obtendremos la promesa, que alcanzaremos lo prometido. Señor, en el nombre de Jesús te pido tu bendición para mis hermanos. Si alguien está desanimado, fortalécelo. Si alguien está cansado, fortalécelo. Señor, si alguien ha perdido el ánimo, levántale el ánimo, Señor, y que cada uno de ellos se levante y que mire a los cielos, hacia el autor y consumador de la fe, y que continúe adelante, porque aún tenemos camino para percorrer. Señor, en el nombre de Jesús, bendícelos y glorifica tu nombre en sus vidas. Te lo pedimos. Amén. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó hacia mí. Pacientemente esperé a Jehová y oyó mi clamor, me sacó del pozo de aflicción, del lodo que me rodeó, puso mis pies sobre peña, mis pasos enderezó, puso en mi boca alabanza, cántico nuevo a Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Puso en mi boca alabanza, cántico nuevo a Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová.